Si usted hizo clic en este video porque no sabe quién es Johan y por qué me decepcionó, pues bienvenido está usted en el lugar correcto, porque en este video destacamos a este personaje del cómics Sangre Vengadora. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video sobre los personajes destacados de Webtoon. La primera vez que hablamos sobre Johan en este canal no era más que la representación de un lindo recuerdo cálido y emocional, pero doloroso para Hyam Park. Y hasta allí todo estaba dentro de lo normal, hasta que episodio tras episodio se dio la aparición de Johan, quien regresó más encantador que nunca, pero solo para sorprendernos como solo él lo podría hacer. En resumen, en Sangre Vengadora siempre se habló de un tal Dios como el villano detrás de las intenciones malévolas de los vampiros mestizos con los que Hyam había estado luchando. A causa de estos acontecimientos, al leer cada episodio yo tenía la idea firme de que ese tal Dios sería obviamente otra sangre pura. Hasta llegué a pensar que sería algún amigo, tío o abuelo, qué sé yo, de los padres de Hyam, ya que en los recuerdos de ella se mostraba alguien con esas características y entonces dije, entonces por allí es, hasta que el personaje destacado en este video dijo, pues no, mi ciela. Johan resultó ser ese villano al que llamaban Dios y el que le ha causado tanto sufrimiento a Hyam. Esto no anula aquellos recuerdos lindos que ella tuvo cuando era niña, pero sí representa un antes y un después para ese amigo de la infancia de Hyam que habíamos conocido al inicio de la historia. Y solo porque este personaje nos tomó por sorpresa es que se merece estar en los personajes destacados de Webtoon. Vamos a dividir en 4 a este personaje en el desarrollo que ha tenido dentro de la historia de Sangre Vengadora, lo cual involucra su sufrimiento, su venganza, poder y el nacimiento de un villano. La idea que teníamos sobre Johan era solo una parte de todo lo que era su vida, la cual involucraba muchas cosas dolorosas que dieron paso al renacer de este personaje. En su adolescencia era víctima de maltratos y abusos por parte del novio de su madre, el cual le hizo daño, y esto no fue nada positivo en la vida de Johan porque este sufría constantemente y en su día a día recibía además abusos en la escuela, para variar. Johan trabajaba día y noche, además de ir a la escuela era obligado a delinquir por parte de su padrastro, quien para colmo también robaba el dinero de Johan que con tanto esfuerzo lograba conseguir. Para la mala suerte de Johan, su madre nunca lo protegió y este, al estar en un abismo, sentía la necesidad de ser amado y protegido como cualquier niño. También llegaba a sentir que jamás obtendría el afecto que recibían otros niños. Siempre se le decía que todo el sufrimiento y el dolor que vivía constantemente era parte de la disciplina que merecía por ser un adolescente. Su vida siendo un completo desastre, creó en su interior un vacío tremendo que al parecer jamás podría sanar. Sin nadie que se preocupara por él y sintiéndose más solo que nunca, tuvo la oportunidad de conocer a Hyam Park, quien con su dulzura logró calmar y darle esperanza en aquellos días desagradables. Lastimosamente, no fue suficiente. El abuso al que Johan era sometido constantemente hizo que se viera envuelto en un enfrentamiento con Hyam y su familia, lo que causó que él recibiera la paliza de su vida, y esto por poco causa su muerte. Esto solo indicaba que nada había cambiado y aunque había sentido un poco de calma, volvió a recibir golpes y desprecio, lo cual representaba su vida. Para suerte de Johan, los seres más honorables que pudo haber conocido le salvaron la vida y aquel Johan moribundo tuvo una segunda oportunidad en la vida. Pero el sufrimiento al que había sido expuesto eliminó por completo a aquel chico amable que alguna vez fue. Johan en este momento se había convertido en un vampiro mestizo, para sorpresa de todos los fans de Sangre Vengadora. Esta ayuda que recibió, más que beneficiar, perjudicó a la humanidad porque Johan, a causa de su sufrimiento, quiso vengarse, no solo de aquellos malvados que le fastidiaron toda su infancia, sino también de cualquier inocente que se cruzara en su camino. La energía que había ganado le hizo pensar en que no quería sentir más dolor en su vida y jamás permitiría a nadie destruir lo poco que quedaba de él. Johan ahora se sentía superior a los humanos, cosa que en efecto lo era, a pesar de que fue adoptado por la familia de Hyam y junto a ellos recibió lo que siempre quiso. Jamás vio con buenos ojos las enseñanzas de humildad de aquellos seres poderosos quienes creían fervientemente que su poder era proteger el equilibrio en el mundo, en especial a los detestables humanos.
quienes para Johan no eran más que seres despreciables e insignificantes. Johan pensaba que si ya no era humano, débil y frágil, no tenía por qué comportarse como tal. Su nueva vida involucraba superioridad, poder y gloria. Desde aquel momento sintió la necesidad de disminuir a todo ser que él considerara inferior. El padre de Hyan, sin saber que el niño bueno ya no existía, le dio información valiosa sobre los sangre pura. En este momento Johan vio la oportunidad de alcanzar más poder del que corría por sus venas y decidió comer los corazones de sus salvadores para potenciar sus habilidades. Obviamente los lindos recuerdos que este tuvo con Hyan y su familia se habían esfumado. Johan había perdido el control y es probable que se deba a todo el sufrimiento y el abuso que tuvo que soportar. Para su mala suerte, solo consiguió comer el corazón del padre de Hyan, ya que la madre defendió el honor de su esposo y la vida de su hija, y tomó una decisión bastante drástica en aquel enfrentamiento del que Johan salió librado. Gracias a esto, Johan consiguió más poder, pero para él no era suficiente porque para alguien con ansias de poder nunca es suficiente. La dominación total es la clave en estos casos. El poder que ejerció desde aquel momento era tal que nunca nos imaginamos que el tierno Johan sería el villano de esta historia. Yo estuve muy sorprendida porque el teatrito que armó para su revelación magistral fue increíble. Johan, ahora el villano, violento y malvado, nunca perdió de vista a su amiga y esperó pacientemente a que Hyan creciera y desarrollara su corazón de sangre pura para llevar a cabo el plan que se había pausado con la muerte de la madre de Hyan. Poco a poco fue acorralándola, aprovechando que no tenía claro los recuerdos de aquel fatal incidente para causarle aún más sufrimiento, utilizando sus recuerdos más preciados. Para esto fue convirtiendo a cada humano que pudiera en ángeles de la muerte, vampiros mestizos o en comida, atemorizando así a la humanidad. Después de mostrarse como villano, siempre dejó claro que su intención es dominar a los humanos para convertirlos en vampiros, para posteriormente dominar a los vampiros con sus poderes reales y artificiales del proyecto que estaba vendiendo como el fin de la lucha de los humanos contra los vampiros. Pero es muy probable que sus verdaderas intenciones vayan más allá de lo que pensamos, y recordando cómo se confirmó su antagonismo, cualquier cosa podría suceder. Este villano me ha llevado a pensar que solo con su asistente demostró un poco de cariño después de haberse convertido en este villano encantador, violento y malvado. Nunca nada le importó y sus necesidades estaban siempre por encima de todos sus subordinados. Al eliminar cuantas personas pudiera sin importar nada más que su ego y ansias de poder, creo que estamos de acuerdo que Johan es el villano que jamás imaginamos ver en este webtoon. Y eso que aún falta conocer su final en esta historia, que de seguro después de los 5 episodios restantes vamos a extrañar. Es increíble cómo este personaje dio un giro gigantesco en esta historia, y me parece absurdo que sus ansias de poder sean más grandes que el amor, la tranquilidad y la seguridad que le dio la familia de Hyan después de haber recibido abusos constantes en su infancia. Todas sus intenciones apuntan a dominar y oprimir, pero ¿será esto lo que tanto anhela este villano cautivador? ¿Será ese realmente su plan? Es posible que lo que busca de Hyan no sea comer su corazón, sino formar con ella una gran familia de sangre pura para propagar su poder y consolidar su ambición. Aunque el detective es uno de mis favoritos y no quiero que sufra si la historia llega a tomar este giro. Esto es solo mi teoría de cómo podría ser el desenlace de este villano. Johan es uno de los mejores villanos mostrados en una serie de webtoon que, a pesar que nos tomó por sorpresa, fue destacada su participación en este cómics. No olvides darle me gusta y suscribirte si te ha gustado este video. Te invito a ver a los demás personajes destacados que también son grandes maravillas escritas en webtoon. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.